Bienvenido a la Escuela Dominical. Que el Señor te bendiga. Vamos a estudiar una nueva lección en esta semana titulada Plenitud en Cristo y basada en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 1 al 7. Vamos a ver el versículo para memorizar. Por favor, márcalo en tu Biblia, guárdalo en tu mente y en tu corazón. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y el propósito de la lección es comprender que en medio de cualquier circunstancia podemos vivir una vida plena en Cristo. Ese es el propósito de esta lección. Comprender que en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, que podamos vivir, cualquier prueba por la que estemos pasando, podemos vivir la vida plena en Cristo. El apóstol Pablo, lejos de quejarse de todas las vicisitudes por las que pasaba, los vituperios, el encarcelamiento, el desprecio, no se quejaba, porque él sabe que él decía que para mí el vivir es Cristo. Y él decía que ya me despojé de todo lo viejo, de todo lo anterior, y ahora sigo hacia la meta. Y él, lejos de quejarse, se gozaba en Cristo, se gozaba en el Señor. Él escribió esta carta desde la cárcel, la carta a los Filipenses. Estaba encarcelado en Roma y a esta carta se le ha llamado la carta del gozo, porque Pablo aquí en estos versículos del capítulo 4 del 1 al 7 podemos encontrar que es un canto de la vida plena en Cristo, un cántico de ese privilegio de vivir para el Señor y por el Señor. Y en esta carta el apóstol Pablo nos está exhortando a que debemos tener en cuenta las cualidades que se muestran en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad y todo lo demás. Entonces, si estás deprimido, si estás desconsolado, si estás desalentado, decepcionado por alguna situación, por las circunstancias por las que puedas estar pasando, lee esta carta, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, especialmente el capítulo 4 y el versículo del 1 al 7, y vas a encontrar nuevos bríos para seguir el camino del Señor, para seguir adelante en este caminar que es precioso, este caminar que tiene promesas de vida eterna. El apóstol Pablo nos dice en esta carta a los Filipenses, y nos exhorta a nosotros también a estar siempre gozosos. Y Pablo tiernamente le dice a los Filipenses, los llama gozo mío, corona mía, en el versículo 1 del capítulo 4. Pablo se regocijaba de ver el fruto en los Filipenses. Él se regocijaba de que el trabajo que había hecho con ellos no había sido en vano, porque estos hermanos se mantenían firmes en el Señor, se mantenían firmes peleando la buena batalla de la fe. Pablo sabía que la vida de un seguidor de Cristo es una trayectoria que no tiene regreso, que no tiene vuelta atrás. Está llena de oposición espiritual y el pasar por diversas pruebas. Pero un siervo del Señor, un siervo de Cristo, siempre se va a mantener mirando al invisible, mirando a ese Dios poderoso, sabiendo que vamos a ver la bondad aquí en la tierra y un día vamos a tener la recompensa final en el cielo. Eso es lo que motivaba a Pablo, y eso es lo que él quería motivar y exhortaba a los filipenses, y nos exhorta a nosotros hoy día igual, a mirar al invisible, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de los conflictos, en medio de las aflicciones, que nosotros podamos ver al invisible, a nuestro Dios, y podamos gozar de las recompensas que Él tiene para nosotros aquí en la tierra, y la recompensa que tiene para nosotros en la vida futura, en el cielo. Y para mantenernos firmes en el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente hacer uso de las disciplinas espirituales, como
la oración, la lectura de la Biblia diaria, el ayuno, el perdón, entre otras disciplinas espirituales, porque estas son las que nos ha provisto Dios y son las que nos van a ayudar a fortalecernos en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, mi amigo, mi hermano, haz uso de estas disciplinas. Ora, lee la palabra diariamente, no una vez a la semana, diariamente. Ayuna, perdona cuando te ofenden, para que Dios también te perdone. Y vamos entonces a encontrar ese fortalecimiento para crecer en nuestra vida espiritual y seguir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En segundo lugar, otra cosa que exhortaba, que decía el apóstol Pablo en esta carta del gozo, en estos versículos del 1 al 7, que ayudar a la gente que trabaja en el Señor. Debemos ayudar a la gente que trabaja en el Señor, que trabaja en la obra, que trabaja en los ministerios, en los misioneros que van a otros países, ayudarse a los hermanos en las congregaciones, a los líderes, a los pastores, ayudar a los que trabajan para el Señor. En el versículo 2, el apóstol Pablo nos deja ver que habían dos mujeres, Evodia y Síntique, y Pablo las exhortaba a llegar a un acuerdo. Parece que habían tenido algún desacuerdo y Pablo las exhortaba a esto. Y en el versículo 3 vemos que Pablo escoge a alguien, no dice a quién, pero escoge a alguien que él llama compañero y fiel. Esto significa que era una persona idónea para la tarea de poner en acuerdo a estas dos mujeres. Porque, mis amigos y mis hermanos, siempre entre los servidores del Señor habrá diferencias de caracteres, diferencias de criterios, diferencias de proyecciones y efectos, y enfoques. Pero estas diferencias no pueden ser más fuertes. Estas diferencias no pueden ser más fuertes que lo que nos une, porque nos une un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo Redentor, una fe, un bautismo, y nos une la gran comisión que nos encomendó Cristo de llevar la palabra del Señor a todas las naciones, a todas partes del mundo. También a los que hemos creído en Cristo nos une el amor y la gratitud en el Señor. Entonces, cada uno de los siervos de Dios, cada uno de los que formamos parte de la iglesia, somos siervos del Señor y estamos llamados a ser facilitadores de armonía y la paz entre la iglesia. En vez de haber sido llamados a divisiones, a fracciones, a formar grupos o grupitos, hemos sido llamados a fortalecer y a facilitar la armonía y la paz dentro de la iglesia. Como creyentes en Cristo nos corresponde materializar el amor, que el amor se haga real, que el amor sea materializado. Y esto lo podemos hacer intercediendo unos por otros, orando unos por otros, ministrándonos mutuamente con palabras de aliento. También los hermanos más fuertes espiritualmente, ayudar a los más débiles, sin menospreciarlos, sin minimizarlos. Nunca pensando que somos más que los demás, o que somos mejor que los otros, o que servimos mejor, sino que a todos ayudarlos a crecer en el Señor. Y si alguien incurre en una falta, alguien cayó en pecado, en vez de hundirlo más, lo levantamos, le damos la mano, lo restauramos con espíritu de mansedumbre. Ayudamos a ese hermano, a esa hermana a levantarse y a salir de la prueba del pecado en el que ha caído. Jesús, nuestro Maestro, no solamente ministró pan de vida, Él es el pan de vida, y la palabra lo dice, el Evangelio lo dice, yo soy el pan de vida. Entonces, pero no solo ministró esto, y cuando dice pan de vida está hablando espiritualmente, pero también ministró dando pan físico, comida, cuando alimentó a los 5,000, a otros 4,000, porque Él se preocupaba también de las necesidades físicas. Entonces, así igual nosotros tenemos que ayudar a los demás a crecer espiritualmente, a fortalecerse en el Señor, pero también manifestando el amor, la bondad, la benignidad en cosas materiales.
Cuando ayudamos de manera incondicional a otros, estamos manifestando el amor de Dios que está en nosotros, en las demás personas. Y esto se hace evidente cuando en nosotros la plenitud de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, haciéndonos semejantes a Jesús. Cuando hacemos estas cosas, cuando ministremos en la vida espiritual a los demás, pero también cuando ministramos ayudando en lo físico, en lo material, entonces se está manifestando el amor de Jesús que hay en nosotros. Tenemos que gozarnos en Cristo y no afanarnos. Filipenses 4, versículos 4 al 6. En esta carta la palabra gozo se menciona varias veces, por eso decimos que ha sido llamada la carta del gozo. Y el gozo es la segunda cualidad del fruto del Espíritu Santo. Primero está el amor y después el gozo. Entonces, es una cualidad muy importante que debemos tener nosotros como creyentes, ese gozo. El gozarse en Cristo es vivir día tras día una vida llena de alegría y satisfacción. Pero ¿cómo es posible si tenemos pruebas, tenemos aflicciones? Bueno, sin importar las circunstancias cotidianas, tenemos que gozarnos en la vida, nuestra vida, la vida en Cristo, gozarla a plenitud. Porque la satisfacción de la vida plena en Cristo no está condicionada a las circunstancias cotidianas, sino que está basada en verdades eternas que nos hacen más que vencedores. Cristo puso el afán opuesto a la fe. El afanarse, el preocuparse demasiado, el estar muy ocupados, enredados en las cosas de este mundo. Tenemos que hacer muchas cosas y preocuparnos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas en la familia, en el hogar, en la comunidad, qué sé yo, en el trabajo, en muchos lugares tenemos que hacer cosas. No es que vamos a despreocuparnos de eso y a ser despreocupados, a ser dejados de las cosas que tenemos que hacer cotidianamente, pero no afanarnos, no que esas cosas ocupen un lugar tan importante que nos enreden, nos afanen y vayan a pasar a ocupar el primer lugar que le corresponde a Dios. Entonces, opuesto al afán está la fe. Así nos los enseñó Cristo. Si buscamos primeramente el reino de Dios, como dice Mateo 6, 33, 34, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, si buscamos a Dios en primer lugar, Él va a añadir todo lo demás. Él va a cuidar de nuestras necesidades. Cuando ponemos nuestras cargas, hay otro versículo también en Mateo capítulo 11, creo que el versículo 28, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Entonces, si tenemos muchas cargas, si tenemos muchas preocupaciones, si tenemos muchos conflictos, muchas aflicciones, angustias, traigámoslas al Señor, pongámoslas en sus manos, porque Él nos dice, tráelas a mí y yo te haré descansar. Entonces, hagamos eso. No dejemos que nuestras cargas sean demasiadas y traigámoselas al Señor. Si Cristo está en nuestra barca, dice, podemos pasar la tormenta en quietud, con paciencia, con alegría, porque lo tenemos a Él y con seguridad vamos a tener la victoria. Con Cristo en mi barca. Hay un corito que dice, con Cristo en mi barca todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en mi barca todo marcha feliz. El viento pasará, no tendré temor. Allí va el corito. Es una alabanza que cantamos, una alabanza de seguridad. Que si Cristo está en mi barca, yo voy a estar tranquilo porque aún en medio de la tormenta, Dios va a estar con nosotros. Jesús va a estar con nosotros. Entonces debemos pedir con acción de gracias también. Es otra de las cosas que nos habla Filipenses 4, del 1 al 7. Pablo le recordó a los filipenses y nos recuerda a nosotros que contamos con los medios de gracia para llegar hasta el Señor. Y uno de estos medios de gracia es la oración. La oración es el medio de gracia más, yo diría, bueno, no sé, no quiero poner los medios de gracia unos por encima de otros, porque todos son importantes y todos los tenemos que practicar diariamente, pero la oración es algo tan importante. La oración nos permite intimidar con Dios, buscar su guía, buscar su perdón.
Estar cuando estamos a solas con Jesús, hablando con Él, en la quietud de nuestra recámara, en la quietud de cualquier lugar donde nosotros escojamos para hablar con Dios, allí vamos a tener esa intimidad con Dios y vamos a encontrar el perdón, vamos a encontrar la guía que Él va a dar a nuestras vidas. Por eso es que no puede haber cabida para el afán en los que creemos en Jesús. Si somos creyentes de Cristo, tenemos que tener la confianza, la fe de que Él va a proveer, va a suplir todas nuestras necesidades. Entonces la oración es una disciplina espiritual imprescindible para poder perseverar en la fe y crecer espiritualmente. Cuando oramos, y acuérdense mis amigos, mis hermanos, que orar es hablar con Dios. No es nada del otro mundo, no es nada complicado, es simplemente hablar con Dios. Traerle a Él nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestra gratitud, nuestro amor por Él. Eso es orar, hablar con Dios. Y esa oración diaria, en todo momento, es imprescindible para que nosotros crezcamos en nuestra fe y crezcamos espiritualmente. Pablo nos dice que debemos orar rogando. Debemos orar rogando y con acción de gracias. Venimos a Dios rogándole, suplicándole, pero al mismo tiempo con acciones de gracias, porque confiamos en ese Dios amoroso y poderoso que va a escuchar nuestra oración, que va a escuchar nuestras necesidades, que va a inclinar su oído, como dice el salmista, hacia nosotros, y nosotros le podemos hablar y Él va a traer respuesta a nuestras necesidades. Entonces, vengamos con gratitud, porque es de la manera como debemos llegar a Él, por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. Entonces le venimos rogando y con acción de gracia y le decimos: Señor, gracias por esto que has hecho. Gracias porque me sanaste. Gracias porque me proviste de un trabajo. Gracias porque me das la vida un nuevo día. Gracias porque me das pan para comer diariamente. Gracias por el vestido. Gracias por el aire que respiro. Pero al mismo tiempo, Señor, tengo este conflicto, tengo esta necesidad y te pido y te doy acciones de gracia porque yo sé que tú vas a obrar a mi favor. Eso es entonces orar rogando y con acción de gracia. Debemos reconocer que no somos merecedores de la atención de Jesús. No somos merecedores de la atención de Dios porque somos pecadores. Pero Él, por su inmenso amor, por su inmensa misericordia, nos va a mirar con su gracia. Nos va a cubrir con su gracia. Desde el trono de su gracia nos va a mirar. Cristo nos dijo que no debemos orar, hablar con Dios repitiendo cosas, vanas repeticiones, palabrerías, sino que, porque esto no va a conquistar a Dios. Lo que va a conquistar a Dios es nuestro corazón contrito y humillado, nuestra humillación, nuestro corazón quebrantado delante del Señor. Eso es lo que va a conquistar el corazón de Dios cuando venimos con esa actitud. Tenemos que experimentar la paz de Dios. Filipenses 4:7 nos habla de la paz también. Y la paz también es otro fruto del Espíritu Santo. Vimos que el amor es el primero, después el gozo, también está la paz. Y este versículo 7 del capítulo 4 de los Filipenses nos habla sobre la paz. Y esa paz dice que mora en nosotros. Pablo durante su ministerio tuvo muchas experiencias adversas, persecuciones, vituperios, traiciones, encarcelamientos, y de hecho, como ya les mencioné, esta carta la está escribiendo desde la cárcel. Pero en todas estas circunstancias él supo encontrar la paz de Dios. Pablo tenía la capacidad y la necesidad de transmitirle a la iglesia de los filipenses y a todas las iglesias del mundo, las iglesias cristianas del mundo, hasta nosotros hoy día, que sí se puede encontrar la paz de Dios frente a toda situación adversa. Paz en medio de la tormenta. Hay un himno antiguo que dice: paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre nos da. Esa paz que solo Él puede dar. Esa paz que dice el apóstol Pablo que sobrepasa todo entendimiento. A veces la gente estamos pasando por una prueba muy difícil y
y tenemos esa paz y la gente se pregunta y dice, pero ¿por qué están tan tranquilos? ¿Por qué tienen esa paz, ese gozo? Es que la paz que el Señor da sobrepasa todo entendimiento humano. No lo podemos entender humanamente, pero Dios la da, porque Dios nos ama y Él nos da esa paz. Y aquí el apóstol Pablo estaba trayendo a los filipenses, trayéndonos a otros lo que siglos antes había dicho Isaías en el capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nuestros pensamientos perseveran en el Señor, Él entonces va a traer esa completa paz a nuestras vidas. La Biblia ilustra también que el corazón es el lugar donde se concentran las emociones y por ello recomienda guardarlo, muy guardado, dice el Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces es reconfortante, mis amigos, mis hermanos, es reconfortante saber que los hijos de Dios podemos acceder a la paz de Él, la cual preservará nuestra salud emocional, nuestra salud relacional, espiritual, mental, durante todo nuestro caminar en esta vida hasta la vida, hacia la vida eterna. Entonces recordemos esto, que Dios siempre nos va a dar su paz, siempre vamos a poder tener la paz de Dios en nuestras vidas y esa paz va a ser algo integral en nosotros, porque nos va a dar salud emocional, salud espiritual, salud relacional, salud mental, en nuestro diario caminar hasta que estemos en gloria con el Señor, a ese lugar que Él nos prometió que iba a preparar. Concluimos esta lección de la siguiente manera. Pablo entonces nos llama a tener una vida plena en el Señor, aún en las circunstancias más difíciles. Y para ello nos aconseja 5 cosas: mantenernos firmes en Dios, ser de un mismo sentir, ser bondadosos y benignos con otros, ayudar a los que trabajan para el Señor y estando siempre gozosos en el Señor. También el apóstol Pablo en esta lección y en estos versículos de esta carta dice que debemos esperar en nuestro Redentor sin afanarnos, perseverando en la oración con acción de gracias, creyendo en la promesa que la perfecta y completa paz de Dios preservará nuestra mente y corazón en Cristo Jesús. Esta es la palabra que tiene el Señor para nosotros en este día. Que el Señor te bendiga y que podamos disfrutar de esa vida plena en el Señor, con gozo, con paz, sabiendo que Él está con nosotros aún en medio de la tormenta más difícil. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel. Gracias por tu amor, gracias por tu gozo, gracias por tu paz. Gracias, Señor, ayúdanos a ser agradecidos y venir a ti rogando, pero con acciones de gracia por lo que tú has hecho y por lo que tú harás. Gracias, Padre, por tu amor y tus bendiciones. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.